Bueno, nos toca ver el otro caso, que es el caso de errores de medición en la variable explicada. Y vamos a ver que las cosas son completamente diferentes. Ahora, supongamos que nuestro modelo es que y asterisco es igual a beta 1 más beta 2 x y más u, pero resulta que nosotros no tenemos acceso a y, perdón, acá falta una sub i, pero resulta que no tenemos acceso a y asterisco, sino que tenemos acceso a y, que es y asterisco más menos un término de error, ¿está bien? Que es el error de medición, que es este bicho que está acá, ¿está bien? Que vamos a suponer que w sub i no está correlacionado con un sub i, no está correlacionado con x, y que tiene una varianza como antes que la llamamos sigma cuadrado w. Entonces acá lo que les pido es que despejen de acá y asterisco, reemplacen y saquen este resultado. No sigan si no hicieron este reemplazo, háganlo y retomen el video una vez que lo hayan hecho, ¿está bien? Entonces resulta que en este modelo, que se basa en cosas observables, porque y sub i lo observo, x y lo observo, este es el nuevo término de error, ¿está bien? Que se llama b sub i, que es w sub i más u sub i. Todo muy sencillo, ¿no? Entonces fíjense lo que está pasando acá. O sea, ¿qué es lo que pasa con el caso de error de medición en la variable explicada? Resulta que bajo nuestros supuestos, ¿está bien? El nuevo término de error, que es b sub i más, perdón, que donde b sub i es igual a w sub i más u sub i, no está correlacionado con x, ¿está bien? Porque nosotros supusimos que el error de medición no está correlacionado con x ni con nada. Entonces acá aparece una diferencia enorme. Resulta que la presencia de errores de medición en la variable explicada no sesga al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Enorme diferencia con el caso anterior. Enorme diferencia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque estas cosas no son gratis. ¿Está bien? Bueno, fíjense cuánto vale la varianza de b sub i, que es el nuevo término de error, que es cuando yo uso una variable explicada medida con error. Resulta que la varianza de b sub i, por los supuestos que hicimos, es la varianza de b más la varianza del término de error, que es trivialmente más grande que la varianza del término de error. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que la varianza del nuevo término de error es más grande que la que habría en un modelo sin errores de medición. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el único efecto que trae utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios con una variable explicada medida con error, que lo que hace es agrandar la varianza? Y lo que vimos en la clase anterior es que si la varianza es más grande, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es más ineficiente. Acuérdense de cuando discutimos los factores que afectan la varianza del estimador. Uno es la varianza del término de error. Entonces, conclusión, lo que está pasando acá es que la presencia de errores de medición en la variable explicada lo único que hace es agrandar el tamaño del término de error, y eso a su vez agranda el tamaño de la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿está bien? Lo cual lo hace más eficiente. Entonces, enorme diferencia, ¿está bien? Sesgo no hay, ¿está bien? Y lo único que introduce el error de medición en la variable explicada es más ineficiencia. ¿Por qué? Yo les pedí que hagan esto, ¿está bien? O sea, lo tienen que haber hecho, este caso que está acá, porque yo les dije que no vean este video sin pensar cómo sería la situación en este caso, pero fíjense lo que está pasando acá. ¿Está bien? Lo voy a hacer en un gráfico, nada más que en un gráfico. Acá de vuelta los puntos en negro son los puntos originales, y los puntos que están con estas crucecitas rojas son los mismos datos que antes, en donde X ahora está medida correctamente y Y está medida con error. Entonces fíjense que la única cosa que nos pasó es que aumentó la varianza de Y, ¿está bien? O sea que en definitiva la nueva recta va a ser muy similar a esta, salvo que ahora la nube de puntos es más imprecisa. ¿Qué fue lo que nos pasó con respecto a nuestro dibujo horroroso que hicimos antes? Que si antes eran los datos, estos eran los datos originales medidos correctamente, ¿está bien? Ahora que yo los mido con error en la variable explicativa, es como si nos hubiese pasado esto con los datos. ¿Está bien? O sea, nos aumentó la dispersión en este sentido. O sea que si antes la recta pasaba por acá, la nueva recta va a pasar también muy cerca de acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no altera el centro vertical. ¿Está bien? Acuérdense que por estas razones que yo enfaticé que el método de mínimos cuadrados ordinarios busca el centro vertical de los datos. Como expandir los datos en esta dirección por el error de medición no alteró el centro vertical, la recta pasó más o menos por el mismo lugar. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora la nube de puntos, de los puntos
que incluyen el error de medición en la variable explicada están más dispersos en este sentido, pero el centro sigue estando en el mismo lugar. Es por eso que la incorporación de errores de medición en la variable explicada no sesga al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Es una diferencia enorme. Entonces, voy a terminar ahora, ¿está bien? Conclusiones. Los errores de medición impactan sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Tienen un problema. Entonces, lo que les dejo como ejercicio es pensar qué problema tienen los errores de medición cuando están en la variable explicativa y en la variable explicada. Y lo que tienen que sacar como conclusión es que los problemas que trae trabajar con errores de medición no son simétricos. Hay un tipo de problema que trae trabajar con variables mal medidas, siempre y cuando sean las explicadas o las explicativas. En un caso aparece un sesgo, en el otro caso no aparece ningún sesgo, pero aparece un problema de ineficiencia. Entonces, cuidado con esto, porque mucha gente en la práctica, van a ver, se queja de que, bueno, pero los datos son malos, los datos están mal medidos, la gente reporta cualquier cosa, pero fíjense que los problemas que trae que la variable esté mal medida dependen si uno va a utilizar a esa variable como la explicada o como la explicativa. ¿Está bien? Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, pero los ingresos de las personas están mal medidos porque los trabajadores informales no se acuerdan del ingreso, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense la siguiente cosa. Si el ingreso es la variable explicada, ¿está bien? Piensen que trabajar con datos de ingreso que están medidos con error no trae ningún problema de sesgo. En todo caso, lo que hace es afectar negativamente a la varianza del método de mínimos cuadrados ordinarios. Pero por el contrario, si el ingreso fuese la variable explicativa, ¿está bien?, de un modelo de consumo, entonces que yo tenga el ingreso mal medido me va a traer un problema en términos de sesgo. Pues acuérdense que, como estábamos diciendo, el problema de sesgo aparece cuando el error de medición está en la variable explicativa. Entonces es muy importante que ordenen bien esa discusión. ¿Está bien? O sea, que por un lado los errores de medición traen problemas, pero los problemas que traen dependen si los errores de medición están metidos en la variable explicativa o en la variable explicada. Entender esa diferencia es crucial y es bastante poco intuitivo. O sea, la gente tiende a pensar que si las variables están mal medidas, el modelo está mal. Sí está mal, pero en dos sentidos completamente distintos. ¿Ok? Perfecto. El ejemplo este es demasiado traído de los pelos. No, antes lo discutía, pero yo preferiría que lo dejemos pasar esto. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, repasen todo con mucho detalle. Completen todas las tonteras algebraicas que yo les dejé para completar. Y la sugerencia que tengo para hacerles es que revean todo viendo las preguntas de test de lectura que yo les dejo y eventualmente nos juntamos los viernes para discutir cualquier duda que tengan. Bueno, muchísimas gracias.